El primer paso para poder cambiar la forma en la que trabajamos es reconocer que muchas veces ese cómo trabajamos viene de un paradigma, ¿no? De un sistema de creencias sobre cómo son las cosas. La mayoría de las organizaciones tienen políticas, suposiciones, creencias sobre cómo son las personas y por lo tanto cuáles tendrían que ser los sistemas que los regulen. Y es importante concientizar que existen esos sistemas de creencias porque muchas veces son invisibles y actúan ahí en el fondo, ¿no? Un ejemplo de esto precisamente viene de la teoría X y la teoría Y de Douglas McGregor, que en los años 60 reunió diferentes concepciones de las personas, ¿no? Había personas que calificaban a los demás trabajadores como flojos, como personas que no trabajarían a menos de que tuvieran incentivos externos, ¿no? Que mentirían y serían egoístas y irracionales, ¿no? Y entonces hay una serie de políticas y de reglas que se definen precisamente para condicionar el comportamiento de personas desde esa perspectiva, ¿no? Pero también estaba la teoría Y, que era pensarlo al revés, pensar que las personas en realidad podemos trabajar por gusto, ¿no? Que puede haber una motivación interna que nos lleve a querer aprender y querer tener niveles de maestría y que podemos ser responsables y autosuficientes, ¿no? Y el tipo de normas y de reglas y de políticas que una organización diseñaría serían muy diferentes si tienen esa creencia sobre las personas, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es cuestionar desde qué creencias partimos, ¿no? Y es que cuando analizamos realmente cuál es esa herencia cultural que tenemos en la mayoría de las organizaciones, hay una influencia importante de algo que se conoce como el Taylorismo o aquel sistema de gestión científica que viene en realidad de la revolución industrial, en donde había fábricas y donde lo importante era la eficiencia y entonces teníamos que tratar de aprovechar al máximo cada segundo y cada recurso, ¿no? Y Frederick Taylor, que es la persona de donde viene el nombre, literalmente trataba de analizar cuál era la mejor forma de pasar arena con una pala de un lado al otro, ¿no? Y entonces cuántos eran los gramos que tenían que tener en cada palada, ¿no? Dónde tenías que poner las manos, a qué velocidad tenías que mover el torso, ¿no? Y entonces esta perspectiva científica de cómo teníamos que ser más eficientes trajo en sí una serie de creencias sobre la manera de gestionar una organización. Una de esas herencias es dividir entre las personas que piensan y tienen estrategias, ¿no? Y gestionan, y aquellas que operan y que tienen la mano de obra. Y eso en sí trajo una separación importante entre los puestos directivos, ¿no? Ese organigrama que conocemos perfectamente, en donde entre más arriba estás, pues eres una persona más estratégica, y entre más abajo estás, eres una persona más operativa. El Taylorismo en ese momento, en ese contexto, era útil y necesario porque veníamos de grandes retos como, no sé, construir una vía del tren. Era un contexto en donde la eficiencia hacía sentido y literalmente la eficiencia pesó más que la autonomía, ¿no? Entonces incluso les decían a personas que habían tenido un oficio durante años, que hacían la forma a su manera, les ofrecían más dinero por cambiarse a esta otra forma, ¿no? Deja de hacerlo como tú lo haces, sigue estas reglas, este patrón específico, y a cambio te vamos a dar más dinero, ¿no? Eso fue muy positivo para las fábricas, muy negativo para esa autonomía, para esa diversidad de oficios, pero digamos que funcionaba, ¿no? El problema es que ya no vivimos en esa época y ese paradigma está dejando de funcionar.